Bienvenidos al segundo segmento de la semana 4 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a abordar los ejercicios o problemas fundamentales de la función logarítmica. Recuerden, estamos en modelos funcionales y en este segmento abordamos específicamente la función logarítmica. Como ustedes ven en la diapositiva, la función logarítmica es aquella, pues ustedes pueden ver ahí la gráfica, está en verde. Vamos a primero ver las características generales de la función logarítmica. Bueno, la primera característica es que la función logaritmo, realmente cuando acá pongo ln, es una función logarítmica especial. Pero pues las funciones logarítmicas pueden ser el logaritmo en base 2 de x, o el logaritmo en base 5 de x, o el logaritmo en general, el logaritmo en base a de x, suponiendo que a es un número positivo, y la función especial, que es la logaritmo natural, es el logaritmo en base e de x. Es decir, logaritmo natural de x se entiende como logaritmo en base e de x. Recuerden que este es el número de Euler y es especial y que hay una función exponencial que es a la x. Listo. ¿Qué podemos ver en la función, en la gráfica de la función logaritmo natural? ¿Qué podemos ver de características? Por ejemplo, ustedes ahí pueden ver cuál es el dominio de la función. Según lo que vemos en esa gráfica, el dominio de la función está comenzando en 0 y va para infinito. El dominio es desde 0 hasta infinito. Porque miren que no hay números negativos para reemplazar. Esta es una nueva restricción. Los logaritmos deben ser positivos. Un logaritmo no puede ser 0 y un logaritmo no puede ser negativo. Los logaritmos deben ser positivos. En el rango de la función, entonces se deben dar cuenta que pues viene desde abajo, viene desde menos infinito y siempre está creciendo. Entonces el rango es todos los reales, el rango de la función. Rango de la función. Les acabo de decir, siempre está creciendo, entonces siempre es una función que está creciendo, siempre crece. ¿Tiene corte con el eje X? Sí, mírenlo. Y este va a ser un punto esencial en la función logarítmica. Este punto es 1, 0. Entonces, corte eje X, 1, 0. ¿Tiene corte con el eje Y? Si les estoy diciendo que en el dominio no puede ser 0, entonces no hay corte, perdón, eje Y. Listo. Esta gráfica punteada es y igual a x, no es y igual a 0, es y igual a x para que ustedes se den cuenta la función pues con respecto a la gráfica y igual a x como es. También deben darse cuenta que hay una asíntota vertical, la vamos a poner acá en rojo, que es aquí en 0. Esta es una asíntota vertical. La función logaritmo natural tiene una asíntota vertical en y igual a 0. Ese no es y igual a 0, x igual a 0. Entonces escribamos eso, asíntota vertical. Listo. Estas son las características principales de la función logaritmo natural. Y entonces, pues en el ejercicio que vamos a hacer es, con estas características, vamos a hacer una transformación. Vamos a comenzar con la transformación 2 logaritmo natural de x. ¿Qué hace la transformación 2 logaritmo natural de x? Realmente la transformación 2 logaritmo natural de x es multiplique 2 a la función g de x, a la función logaritmo natural. Y nosotros sabemos que cuando se multiplica por 2 se amplía verticalmente un factor de 2 unidades. ¿Qué es eso de ampliar verticalmente? Entonces, ¿qué le pasa al punto 1, 0? Si lo voy a ampliar verticalmente, pues al 0 lo multiplico por 2 y este punto no se mueve. Pero eso no quiere decir que ningún punto se mueva.
Por ejemplo, este punto, 2 logaritmo natural de 2, al ampliarlo verticalmente un factor de 2 unidades, pues sube un poquito, sube el doble. Y este punto sube el doble, por acá. Y este punto sube el doble. Todos los puntos se amplían un factor de 2 unidades. Obviamente también los negativos. Este punto, pues, en este caso no sube, baja o se amplía hacia la parte negativa un factor de 2 unidades. Eso quiere decir que, pues, si unimos todos los puntos, la gráfica va algo así. Va como así. Esta sería 2 logaritmo natural de x. ¿Qué pasó con la asíntota? La asíntota, si se amplía un factor de 2 unidades, sigue siendo la misma asíntota. La asíntota no cambia. O sea, la asíntota sigue siendo x igual a 0. Obviamente por allá muy abajo, muy en los negativos, pues esto cada vez se va a pegar más y más y más. Pero es muy abajo, es que acá llegó hasta menos 3. Si fuera hasta menos 50 o hasta menos 100 o hasta menos 1000, pues posiblemente ahí sí se va viendo que la asíntota se está pegando cada vez más. Pero pues básicamente esta es la función y igual a 2 logaritmo natural de x. Miren que el punto guía no cambió, que la asíntota tampoco cambió, pero obviamente la gráfica sí. Que no cambien esas dos características no quiere decir que la gráfica no cambie. La gráfica sí se amplió un factor de 2 unidades con respecto al eje verticalmente, con respecto al eje x. Listo, entonces ahora miren lo que pasó. Realizar la gráfica de la función menos 2 logaritmo natural de x más 1. Entonces hay tres cosas, hay un menos, hay un 2, está la función y en el atributo se le está sumando 1. Esa es la transformación. Ya sabemos qué hace el 2. Recuerden que en el ejercicio anterior ya sabemos qué hace el 2. El menos, cuando está multiplicando a la función, refleja eje x. O sea que refleja con respecto al eje x. El 2 ya sabemos que amplía verticalmente. Y el más 1, que está sumando al atributo, desplaza hacia la izquierda una unidad. Ahí están las tres transformaciones que hace ese menos 2 logaritmo natural de x más 1. Se refleja con respecto al x, al eje x, se amplía verticalmente un factor de 2 unidades y se desplaza 1 hacia la izquierda. Entonces comencemos. Cojamos colores claritos para hacer esas. La primera es reflejarla con respecto al eje x. Entonces esa reflexión, la asíntota no cambia, el punto guía tampoco cambia, pero el resto de la gráfica sí. Miren qué pasa cuando se refleja con respecto al eje x. Bueno, hagan de cuenta que es como si fuera un espejo en el eje x. Entonces la función logaritmo natural está haciendo eso. Esto es reflejarla con respecto al eje x, es y igual a menos ln de x. Se reflejó con respecto al eje x. Escojamos otro color. Y ahora dice, amplíenlo un factor de 2 unidades. Ya vimos eso de ampliar un factor de 2 unidades, ¿cómo influye? 2 unidades. Por acá, 2 unidades. Por acá, 2 unidades. Todo 2 unidades. Ampliarlo un factor de 2 unidades, básicamente está haciendo algo así. Verticalmente, el punto guía tampoco cambia. La asíntota tampoco cambia, pero ahí la ampliamos un factor de 2 unidades. Esa es y igual a menos 2 ln de x. Bueno, esas dos las hice para que casi no se notaran porque son pasos intermedios. Ahora sí, después de ampliarla un factor de 2 unidades verticalmente, desplace la unidad hacia la derecha. Mi punto guía hacia la izquierda, perdón. Se mueve una unidad hacia la izquierda. Por acá este punto se mueve una unidad hacia la izquierda. Por acá este punto una unidad hacia la izquierda. Por acá un punto se mueve una unidad hacia la izquierda. Y este punto una unidad hacia la izquierda.
todos los puntos, yo cojo algunos porque no puedo coger todos los puntos se mueven una unidad hacia la izquierda. Y la asíntota, que antes no le había pasado nada, cuando se había reflejado y ampliado, pues si la muevo una unidad hacia la izquierda, sí se mueve una unidad hacia la izquierda. Miren la nueva asíntota donde va quedando. Listo, y entonces ahora unamos esos puntos teniendo en cuenta esa asíntota. Y ahí podemos tener una representación gráfica que no es la perfecta, pero es una representación gráfica de las tres transformaciones de esa función. Recordemos, pues primero reflejamos, después ampliamos y después movimos una unidad hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. El menos 2 del comienzo reflejó, el menos reflejó, el 2 amplió y el 1 lo movió hacia la izquierda. Ahora, miren que aparece un nuevo término. Todo esto es idéntico. O sea, ya no voy a hacer todos esos pasos, sino que la voy a poner acá. Dijimos que la asíntota se había desplazado una unidad. Dijimos que este también se había desplazado una unidad y que se había ampliado. Más o menos nos había dado algo así. Esta es y igual a menos 2 logaritmo natural de x más 1. Ahora, miren el nuevo término, hay un 2 ahí. Entonces ese 2 lo podemos ver de la siguiente manera. Menos 2g de x más 1, que es la que tenemos ahí, más 2. ¿Por qué más 2? Porque miren que el 2 es positivo. Este menos es este menos. O sea, este menos es este negativo. Pero el 2 es positivo. No le cambié el signo. El 2 sigue siendo positivo. Simplemente les cambié el orden para que ustedes se den cuenta que cuando tenemos un más 2, sumándole la función, este desplaza 2 unidades hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que esta gráfica, en donde sufrió ya 3 transformaciones, nuestro punto guía comenzó acá, pero al reflejar siguió ahí, pero al ampliar 2 unidades siguió ahí, pero al mover una unidad hacia la izquierda se movió acá, nuestro nuevo punto guía. Ahora dice suba 2 unidades. Entonces subió una unidad y subió 2 unidades. Acá está el nuevo punto guía. Y todos los puntos suben 2 unidades. Va a quedar por aquí. Todos los puntos suben 2 unidades. Este punto suba 2 unidades. Entonces más o menos va a quedar por acá. Todos los puntos suben 2 unidades. Por lo tanto, pues la nueva gráfica, con la asíntota que se sube 2 unidades, que en este caso no le hace nada a la asíntota, va a ser la negra. Más o menos así. Esto es y igual a 2 menos 2 logaritmo natural de x más 1. Sugerencia en transformaciones con funciones. Háganlo por pasos, como lo estamos haciendo en estos ejercicios. Por pasos. Sugerencia, identificar las transformaciones. Cuando ustedes identifiquen las transformaciones, entonces pues paso por paso van haciendo la transformación hasta llegar a la final. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, la segunda parte de este segmento, entonces acá faltó un paréntesis, vamos a mirar la relación entre la función e a la x y la función logaritmo natural de x. Resulta que estas dos funciones son funciones inversas. ¿Qué son funciones inversas? Son funciones que prácticamente se cancelan. O sea, dos funciones son inversas si su composición da x. Esto quiere decir que e a la logaritmo natural de x se cancela y da x. Y logaritmo natural de e a la x, esas son las composiciones, da x. Esas son funciones inversas. E a la x y logaritmo natural de x son funciones inversas.
Gráficamente podemos identificar funciones inversas si, por ejemplo, este punto, que es el punto guía de e a la x, esta sea la x, y la de abajo es logaritmo natural de x. Entonces el punto guía de e a la x, dijimos que era 0, 1, este punto se refleja con respecto a la recta y igual a x, y entonces si era 0, 1, al reflejarse cambia las coordenadas, 1, 0. Y así sucesivamente con todos. Este punto, al reflejarse con respecto a la recta, pasa al punto de la función logarítmica. Por acá un punto por acá, entonces al reflejarse con respecto a la recta, pasa a la otra función. Esas son funciones inversas. Hay una reflexión con respecto al y, a la recta y igual a x. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en las funciones inversas, si, por ejemplo, a la x es igual a 5, supongamos que a la x es igual a 5, entonces, miren que a la x es igual a 5. Entonces, yo puedo decir que logaritmo en base a de a la x es igual a logaritmo en base a de 5, se cancelan por ser funciones inversas, y entonces x es igual a logaritmo en base a de 5. Me sirve para, en este caso, despejar la x. Eso es, por ejemplo, si 3 a la 2, sabemos que 3 a la 2 es 9. Entonces, logaritmo en base 3 de 3 a la 2 es logaritmo en base 3, segundo corrijo eso. Bueno, quitemos el 2, supongamos que no conocemos el 2. Entonces, 3 a la x igual a 9. Logaritmo en base 3 de 3 a la x es igual al logaritmo en base 3 de 9. Y el logaritmo en base 3 de 3 a la x es x, se cancela porque son funciones inversas. Y logaritmo en base 3 de 9 es 3 a la quinta 9, 2. Se puede despejar ese x. Para eso se trabajan las funciones, las funciones inversas. Y en este caso, f de x igual a e a la x y g de x igual a logaritmo natural de x son funciones inversas. Listo, entonces con esto terminamos la parte de función logarítmica. Vimos las características principales de la función logarítmica, hicimos transformaciones con la función logarítmica y relacionamos la función logarítmica con la función exponencial. Eso es todo en este segmento, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias.